Juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y hoy día vamos a intentar abarcar 2 capítulos en esta mañana y en estos cortos 20 minutos. Vamos a intentar ver el capítulo 43 que, como ustedes recordarán, nos va a seguir narrando toda la problemática que sucede con la primera visita de los hermanos de José a la tierra de Egipto. José los trata como espías, José captura y mete preso a Simeón y envía a los demás de regreso para traer a Benjamín. Porque una de las cosas que José, dentro de su plan, es que quiere saber si Benjamín realmente está siendo tratado bien, si los hermanos han cambiado, se han arrepentido o siguen siendo los mismos hermanos que hace 20 años atrás lo vendieron como esclavo. Así que vamos a entrar de una vez al capítulo 43 para no perder tiempo y leer qué sucede cuando ellos regresan y cuando obviamente Jacob no quiere mandar a Benjamín con ellos. Versículo 1 del capítulo 43. El hambre dominaba la tierra. Así que al consumirse todo el trigo que habían llevado de Egipto, su padre les dijo: regresen a Egipto y compren algo de alimento para nosotros. Pero Judá respondió y dijo: ese hombre claramente nos hizo esta advertencia. Si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Nosotros iremos a comprar alimentos solo si tú envías a nuestro hermano con nosotros. Si no lo envías, nosotros no iremos. Ese hombre claramente nos dijo: si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Entonces dijo Israel: ¿por qué me hicieron ese daño de hacerle saber a ese hombre que tenían otro hermano? Ellos respondieron: ese hombre nos hacía muchas preguntas acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos preguntaba: ¿vive todavía su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros respondimos a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que él nos diría: traigan aquí a su hermano? Entonces Judá le dijo a Israel su padre: envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir. Así no moriremos, sino que seguiremos con vida, tú y nosotros y nuestros hijos. Yo te respondo por él. Será a mí a quien le pidas cuentas. Si no te lo devuelvo, ni lo pongo delante de ti, para siempre seré ante ti el responsable. Si no nos hubiéramos tardado tanto, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: si así tiene que ser, adelante. Pongan en sus sacos de lo mejor que tenemos y llévenle a ese hombre un regalo: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero junto con el dinero que encontraron en la boca de sus sacos. Tal vez fue una equivocación. Tomen también a su hermano y prepárense para volver con ese hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijos, pues sin hijos me quedaré. Bueno, acá vemos una discusión que surge tras un tiempo que no se nos cuenta en este capítulo. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un repaso rápido. Recordemos que los hermanos de José volvieron a Egipto diciéndole a Jacob: bueno, padre, se ha quedado Simeón preso y el dueño o el jefe de Egipto, en cierto sentido, nos ha tratado como espías y quiere que llevemos a Benjamín. Jacob dice: no, no lo van a llevar. Ya perdí a José y solo me queda un hijo, por así decirlo. Así que ustedes no se van a llevar a José. Rubén intenta negociar con su padre y le dice: papá, nosotros lo vamos a cuidar. Es más, si Benjamín se muere o se queda preso en Egipto, matas a mis 2 hijos. Así te la pongo. Y Jacob dice: no, no voy a entrar en negociaciones. No y no. Y la historia termina así en el capítulo 42. En el capítulo 43 ya encontramos que el hambre sigue extendiéndose en la tierra, siguen pasando los años, siguen pasando los meses. Obviamente todo lo que ellos trajeron de Egipto ya se acabó. Y ahora Jacob les dice: bueno, traigan comida de Egipto porque ya nos quedamos sin comer. Y ellos obviamente le vuelven a decir: papá, nosotros ya hubiéramos ido y venido 2 veces si tú hubieras aceptado desde el principio, pero tú no quieres mandar a Benjamín. Y Judá en este momento es el que interviene e intercede. Y dice: papá, si tú me envías a Benjamín, yo lo voy a cuidar. Yo voy a demandar, en cierto sentido, la responsabilidad delante tuyo. Así que confía en el Señor en cierto sentido y vayamos. Y hubiéramos ido y venido 2 veces. Y Jacob en cierto sentido se entrega a los brazos del Señor en este momento y dice: bueno, que el Dios omnipotente haga como Él quiera.
Ojalá Dios me libre de, en cierto sentido, perder otro hijo más, porque ya tengo uno preso en Egipto. Y acá hago una pausa para decir lo siguiente. Si nos ponemos a pensar, han pasado un montón de meses, quizás años. Es más, la tradición judía dice que ha pasado 1 año y 2 meses desde que ellos vinieron a su casa, volvieron de Egipto. Y si se ponen a pensar, Jacob está como normal de que su hijo Simeón esté en Egipto preso. O sea, no es que todos los hijos regresaron a su casa. Simeón está en Egipto preso todo este tiempo. Y Jacob no está pensando en Simeón. Jacob simplemente está pensando en él mismo y en Benjamín, que lo adora tras la pérdida de José. Y yo me puse a pensar, pero qué desgracia de padre. O sea, tu hijo está preso, pero como tú estás encaprichado con el menor y como tienes miedo de perderlo, porque ni siquiera es una seguridad, ni siquiera hay un peligro de perder a Benjamín, te importó muy poco que tu otro hijo esté preso en Egipto. O sea, ¿qué te pasa? Y me puse a pensar que en la actualidad y en la historia del mundo, muchas veces los padres se han comportado así. Son actitudes egoístas, son actitudes simplemente que piensan en uno mismo o en sus hijos favoritos y obviamente no reflejan nada del Dios a quien ellos sirven. Jacob sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de él, pero no refleja nada la paternidad que Dios ha ido mostrando y su fidelidad en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida de estos patriarcas. Y me puse a pensar qué bonito es recordar que nuestro modelo a seguir como padre no es Jacob, no es Abraham, no es Isaac, no es nadie sino solamente Dios. Y yo creo que el modelo perfecto que nosotros siempre debemos buscar en nuestro caso como padres es ser el mismo modelo que Dios ha sido para nosotros como padre. Una de las cosas que me encanta y me viene a la mente en este momento es cuando Jesús da la parábola de la oveja perdida. El buen pastor deja las 99 por buscar a la oveja perdida. Ese es nuestro Padre Celestial. Y nosotros deberíamos imitarlo a Él en todo lo que tiene que ver con la paternidad. Jacob en este caso no deja las 99 por buscar a la perdida. Jacob no deja todo y arriesga quizás todo por salvar a su hijo Simeón de la prisión. Como ya se están muriendo de hambre, es que recién dicen, bueno, voy a tener que enviar a Benjamín, no me queda de otra, pues ya confiaré en el Señor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de padre es Jacob? La Biblia nos está mostrando claramente y realmente cómo eran estos hombres que Dios usó. No eran hombres perfectos para nada. Por lo tanto, lección para seguir con la lectura. Nuestro modelo a seguir como padres, nuestro modelo a seguir como hijos, nuestro modelo a seguir como hermanos, siempre tiene que estar enfocado en el Señor. Él es el modelo perfecto de padre, así que a Él deberíamos imitar. Y podría decir algo importante. A veces también se nos pegan, se arrastran en nuestras vidas los modelos fallidos de nuestros padres hacia nosotros. Repetimos el mismo ciclo de forma de crianza que tuvimos de nuestros padres. Todos los padres, sean en mi caso, sean mis papás, sean mis abuelos, etcétera, etcétera, son imperfectos, somos imperfectos. Pero eso no debería llevarnos a ser conformistas. En algún momento he conversado con alguien y alguien me dijo, bueno, pero ¿cómo yo podría ser disciplinado con mi hijo si mis papás a mí no nos disciplinaron? Pues en buena cuenta o en otras palabras, así como ellos en cierto sentido nos malcriaron, nosotros también deberíamos malcriar a nuestros hijos. Yo dije, ¿qué? Un ratito. O sea, ¿qué estás hablando? O sea, porque tu padre fue alguien que te crió mal, ¿tú tienes que criar mal a tus hijos? De ninguna forma. Nuestro modelo a seguir es el Señor. Así que si yo quiero ser un mejor padre, ¿a quién tengo que mirar? Tengo que mirar al Señor, no tengo que mirar a Jacob. Más bien tengo que mirar a Jacob para saber cómo no ser un buen padre. O sea, cómo no ser un mal padre, porque Jacob es ese mal padre. Yo tengo que mirar al Señor, que Él deja las 99 y busca las 100. Él deja todo por salvar a su oveja perdida. Igual debo ser yo como padre. Y esto es solamente un ejemplo dentro de todos los ejemplos que Dios nos da de paternidad. Así que Él es el modelo a seguir y en este caso Jacob no lo está representando para nada mal. Lección para nosotros, mirar al Señor para aprender de Él cómo ser buen padre, cómo ser buen hijo, cómo ser buen hermano dentro de mi familia. Porque todo lo que está pasando acá es un tema familiar. Así que eso también nos ayuda a relacionarnos mejor como familia a la luz de los malos ejemplos que vemos en esta familia de acá. Así que sigamos leyendo, porque ahora ya Jacob en cierto sentido cedió. Tras los problemas que están pasando, cedió para enviar a Benjamín. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando Benjamín y compañía llegan donde José, llegan a Egipto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Los hermanos tomaron consigo el regalo,
una doble cantidad de dinero y a Benjamín y se dispusieron a partir hacia Egipto. Al llegar, se presentaron ante José. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, le ordenó al mayordomo de su casa: «Lleva a estos hombres a mi casa y mata una res y prepárala, porque hoy al mediodía estos hombres comerán conmigo». El mayordomo cumplió las órdenes de José y llevó a los hermanos a su casa. Al ver los hermanos que eran llevados a la casa de José, les dio miedo y dijeron: «Nos han traído aquí por el dinero que antes fue devuelto en nuestros sacos. Nos han tendido una trampa. Nos atacarán y nos harán sus esclavos junto con nuestros asnos». Se acercaron entonces al mayordomo de la casa de José y a la entrada de la casa hablaron con él. Le dijeron: «Ay, señor nuestro, en realidad al principio nosotros vinimos a comprar alimentos, pero sucedió que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, ahí estaba el dinero de cada uno de nosotros en la boca de su costal. Todo nuestro dinero completo, pero lo hemos vuelto a traer con nosotros. También hemos traído más dinero para comprar alimentos. No sabemos quién pudo haber puesto nuestro dinero en nuestros costales». El mayordomo le respondió: «Tranquilos, no tengan miedo. Yo recibí el dinero de ustedes. El Dios de ustedes y del Padre de ustedes habrá puesto ese tesoro en sus costales». Y les entregó a Simeón. Y el mayordomo los llevó a los hermanos a la casa de José. Allí les dio agua y ellos se lavaron los pies y él dio de comer a los asnos de ellos. Mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que allí habrían de comer, ellos prepararon el regalo. Cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron el regalo que habían llevado a la casa y se inclinaron hasta el suelo delante de él. José les preguntó cómo estaban y dijo: «¿Cómo está el padre de ustedes, el anciano de quien me hablaron? ¿Vive todavía?». Ellos respondieron: «Nuestro padre está bien y todavía vive». Y se inclinaron ante él con reverencia. José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo: «¿Este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron?». Y añadió: «Que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido. Así que apresuradamente buscó dónde llorar. Entró entonces en su aposento y allí lloró. Pero se contuvo y luego de lavarse la cara salió y dijo: «Sirvan la comida». A José le sirvieron aparte, lo mismo que a sus hermanos. También le sirvieron aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, pues para ellos es algo repugnante. Los hermanos de José se sentaron delante de él según su primogenitura, de mayor a menor y en el orden de sus edades, y unos a otros se miraban totalmente atónitos. José tomó de las viandas que tenía delante de él y se las dio, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos, y ellos bebieron y se alegraron con él. Bueno, llegan los hermanos de José con Benjamín ahora a Egipto. Llegan, José los recibe, los lleva a su casa. Ellos obviamente tienen miedo, dicen: «Esto es una trampa, nos van a poner como esclavos por el dinero que nos hemos llevado». Conversan con el mayordomo me dice: «No pasa nada, tranquilos, debe haber sido el Dios de ustedes que los ha bendecido así». Y luego llega el tiempo de la comida al mediodía. José obviamente cuando ve a su hermano Benjamín se conmueve muchísimo y él se tiene que esconder y ponerse a llorar, porque el cariño que él tenía a su hermano de madre, ellos son hijos de Raquel. Se pone a llorar por eso y se conmueve. Y acá yo me pongo en las sandalias de José en cierto sentido, y qué difícil debe haber sido para José todos estos años, ¿no? José es alguien que Dios ha prosperado, que Dios ha preparado en su carácter, en su servicio durante todos estos años, pero eso no quita el dolor sentimental, el dolor familiar que él ha experimentado por culpa del pecado, por culpa de una mala crianza, por culpa de una familia desordenada fuera de los parámetros de Dios, que lo lleva a este punto a sentir ese dolor, ¿no?, y tristeza. Pero ahora, José también quiere saber si realmente sus hermanos han cambiado, si realmente sus hermanos se han arrepentido. Recordemos que José, por haber sido el favorito, sus hermanos le tenían un desprecio muy fuerte. Así que José sienta a toda su familia en una mesa aparte, los egipcios por un lado y José por el otro. Los egipcios no se mezclan con los judíos porque los egipcios se creían descendientes de los dioses. Por lo tanto, no se iban a mezclar con gente impura. Pero José sienta a los hermanos en orden de primogenitura. Y los hermanos se quedan sorprendidos porque nos han sentado así, como saben nuestra edad. Pero a Benjamín le sirven 5 veces más.
Y en cierto sentido José le está dando más, primero por el amor que le tiene porque es su hermano directo, pero segundo también para ver si los hermanos sienten cólera o envidia hacia él por el regalo de José en este caso. José está observando todo esto, porque recuerden, José quiere saber si sus hermanos han cambiado, si sus hermanos se han arrepentido o siguen siendo los mismos desgraciados de antes, que lo terminaron vendiendo, que lo querían matar y que tenían desprecio porque su papá tenía favoritos. Él quiere saber eso, así que le sirve más. Y los hermanos, normal, los hermanos se están manteniendo unidos en medio del dolor. Han aprendido en cierto sentido la lección a través del remordimiento tan fuerte que tienen en estos 20 años de haber vendido a José. Y comen con José, celebran con él. Recordemos que ellos no saben que este hombre es José todavía. Hablan por medio de un traductor. Así que empiezan a disfrutar el tiempo de comida. Pero José va a tratar de seguir averiguando en el siguiente capítulo si es que los hermanos realmente han cambiado, si los hermanos realmente se sacrificarían por su otro hermano, por su hermano menor, si se mantienen unidos o siguen siendo los mismos divididos y resentidos los unos con los otros. Así que vamos a ver en este capítulo, o en el que viene, mejor dicho, qué es lo que pasa, cuál es el siguiente plan de José para probar a los hermanos. Vamos a ponerlo en pantalla, vamos al capítulo 44 y vamos a ver qué es lo que el texto nos sigue diciendo. Leamos el versículo 1. José le dio esta orden al mayordomo de su casa: llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal de su hermano menor, junto con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo lo que le ordenó José. Y con la luz de la mañana los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella cuando José le dijo a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances les dirás: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió estas palabras, y ellos le respondieron: Señor, ¿por qué nos habla usted así? Jamás estos siervos suyos harían tal cosa. Aquí tiene usted el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales y que le trajimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar plata y oro de casa de su señor? Si alguno de estos siervos suyos tiene en su poder la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos suyos. Y el mayordomo dijo: que será como ustedes dicen, el que tenga la copa será mi siervo, y ustedes quedarán libres de culpa. Deprisa, ellos bajaron el costal de cada uno a tierra, y cada uno abrió su costal y buscó la copa, desde el mayor hasta el menor. Y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Ellos se desgarraron sus vestidos, y cada uno puso la carga en su asno, y juntos volvieron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, éste aún estaba allí. Entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él, y José les dijo: ¿qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Judá respondió: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Con qué palabras podemos justificarnos? Dios ha puesto al descubierto la maldad de estos siervos de mi señor. Y ahora nosotros, y el que tenía la copa en su poder, seremos sus siervos. José respondió: jamás yo haría algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver en paz a su padre. Bueno, acá ya se armó el complot. José les hizo caer en la trampa, cayeron en la trampa redonditos. Es más, ellos se condenan con sus palabras, porque cuando el mayordomo va a buscarlos, ellos dicen: bueno, si encuentras la copa, nosotros seremos tus esclavos. Y es el que se encuentre la copa que muera. O sea, ellos están muy confiados de que obviamente no va a haber una copa robada en el costal de ellos. Y se encuentra en el costal de Benjamín. Los hermanos del tiempo de José, los hermanos del capítulo 37, ¿qué hubieran hecho? Llévense a Benjamín y que muera. Se acabó esto. Pero los hermanos de estos 20 años después han cambiado. El remordimiento los está llevando al arrepentimiento y a darse cuenta: nosotros somos culpables y Dios se está encargando de sacar nuestra maldad a la luz. Y por eso regresan en unidad, regresan todos juntos, rasgándose las vestiduras a Egipto. Cuando se encuentran con José, obviamente José no está diciendo que él adivina, sino está utilizando todo este tipo de lenguaje para hacerlos creer de que él pudo adivinar que ellos se habían robado la copa. José le dice: ¿no saben que un hombre como yo suele adivinar? O sea, a mí no me van a agarrar. Pues ustedes se han llevado la copa y ahora me pagan así. ¿Por qué hacen esto?
Y Judá le dice a José, la verdad es que la maldad de nosotros ha salido a la luz. O sea, nosotros somos culpables. O sea, la copa está en nuestro poder. No podemos decir nada. Pero lo que me encanta es que ellos han regresado unidos. Y Judá le dice, bueno, somos esclavos tuyos. La verdad es que, ¿qué podemos decir? En cierto sentido, capaz la conciencia de Judá también lo está trayendo a la mente es, hemos sido unos malvados, hemos sido unos desgraciados por haber hecho esto a mi hermano, que él no le está contando nada de lo que ha pasado con José. Y Dios ha sacado toda la luz y ahorita estamos pagando los platos rotos por haber vendido a mi hermano. Y José le dice, un ratito, tranquilo, yo no los voy a condenar a ustedes si ustedes no tenían la copa. Yo quiero a Benjamín. Ustedes váyanse y yo me voy a quedar con Benjamín como esclavo, porque él tuvo la copa. Vamos a ver cómo responde Judá. Vamos a leerlo a continuación. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a José y le dijo, ay, señor mío, ruego a mi señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi señor con este siervo suyo. Es como si yo hablara con el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen ustedes padre o algún hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano joven y todavía pequeño que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió y de los hijos de su madre solo él quedó. Su padre lo ama. Mi señor dijo a sus siervos, tráiganmelo y yo pondré mis ojos en él. Y nosotros dijimos a mi señor, el niño no puede dejar a su padre. Si llegara a dejarlo, su padre morirá. Mi señor nos dijo, pues si su hermano menor no viene, ustedes no volverán a verme. Versículo 24. Cuando llegamos a casa de mi padre, siervo de mi señor, le dijimos esto mismo. Y cuando nuestro padre nos dijo, vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros, le respondimos, no podemos ir. Solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros. Porque si él no está con nosotros, no podremos presentarnos ante ese hombre. Entonces mi padre, siervo de mi señor, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno de ellos salió de mi presencia y hasta ahora no he vuelto a verlo. Estoy seguro de que alguna fiera lo hizo pedazos. Si ahora se llevan también de mi presencia a este y le sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal. Así que, si yo vuelvo ahora a mi padre, siervo de mi señor, y el niño no va con nosotros, tan apegado está mi padre al niño que, cuando lo vea, morirá. O cuando no lo vea, perdón, morirá. Entonces nosotros, siervos de mi señor, haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza. Este siervo de mi señor se hizo responsable del niño ante mi padre. Yo le dije, Padre mío, si no te lo traigo de vuelta, yo seré para siempre culpable ante ti. Por eso ruego a mi señor permitir que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi señor y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver sin el niño a la casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. José obtuvo la respuesta que él esperaba. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. José está viendo por primera vez unidad en sus hermanos, está viendo sacrificio del uno para con el otro y en cierto sentido arrepentimiento de lo que ellos hicieron muchísimos años atrás. Obviamente Judá está cambiando la historia, porque Judá no está contando de que ellos fueron los que le contaron al papá que una bestia había despedazado a José. Él no está contando que ellos habían vendido a José como esclavo, él no está contando nada de eso. Pero entre líneas se ve el arrepentimiento y ahora se ve la unidad entre nuestros hermanos. Los hermanos ya no se están atacando el uno al otro, no se están echando la culpa, están arrepentidos, están trabajando en unidad y se están sacrificando por Benjamín. Por lo tanto, José, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, José se va a dar cuenta, han aprendido la lección. Y José se va a revelar a sus hermanos en el capítulo siguiente. Así que lo que vamos a ver en el próximo capítulo, qué raro que me pidió confirmación TikTok, lo que vamos a ver en el próximo capítulo es que José se les va a revelar y les va a decir, el Señor ha permitido que todas estas cosas pasen y ha usado el mal de ustedes para bien, para salvarles la vida. Pero acá quería terminar este devocional porque han sido 2 capítulos que nos han contado en cierto sentido la historia, una lección importante para terminar. Y la lección que quiero compartirles es esta. Lo que los hermanos de José y la familia de José han aprendido a través de 20 años de sufrimiento, nosotros deberíamos evitarla simplemente con un arrepentimiento de nuestra parte. ¿Arrepentimiento en qué sentido? Nosotros deberíamos primero examinarnos y ver si nosotros estamos buscando tener buenas relaciones familiares. Nuestros padres no pueden haber sido quizás los mejores padres del mundo o no han sido los mejores padres del mundo.
Pero eso no es una excusa para que nosotros no busquemos la unidad familiar. ¿Cuál es tu relación con tus hermanos? ¿Cuál es la relación con tus padres? ¿Cuál es la relación con tus tíos? ¿Cuál es la relación con tus hijos? Si tú eres alguien que ya ha decidido seguir a Cristo, tú deberías buscar la unidad de tu familia. Tú deberías buscar la restauración. Tú deberías ser el ejemplo para ellos. Tú deberías sacrificarte en cierto sentido por tu familia en ciertas situaciones. Tú deberías ser ese ejemplo que por fin se está marcando en la familia de José. Nosotros deberíamos evitar caer en los errores que cayó Jacob y sus hermanos desde hoy. Y no solo eso, sino también en nuestra relación de padres a hijos y entre hermanos. Buscar siempre la unidad, buscar siempre el servicio mutuo, buscar siempre el amor y nosotros ser el que damos el primer paso. Horacio, es que tú no conoces a mi familia está resentida conmigo o me tiene cólera o se burla de mí porque soy cristiano, etcétera, etcétera. Bueno, ellos darán cuentas al Señor. Tú de tu parte da el primer paso. Tú de tu parte marca la unidad. Tú de tu parte marca el amor. Igual con respecto a la crianza de tus hijos. Cría a tus hijos en el temor del Señor y aprende del ejemplo de nuestro Padre Celestial cómo criar a tus hijos. No busques que tus hijos vean en ti un favoritismo de uno hacia el otro. Que no vean un desorden dentro de tu familia, sino trata de a partir de hoy de acomodar cada ficha de tu familia como el Señor lo desea. Porque el Señor desea familias unidas, el Señor desea familias donde los hermanos, donde los padres, los hijos se amen y lo glorifiquen a Él de esa manera. El Señor está más interesado en que tu familia muestre a Cristo de esa manera, aunque tú de la boca para afuera hables de Dios, de Dios, de Dios. Da pasos importantes para restaurar tu familia, para mantener la unidad, para que tu familia pase tiempo de calidad, para que tu familia honre a Dios y que tú seas ese primer paso. Si nadie más lo da, tú dalo, porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras familias y para nuestros hogares. Y eso es lo que estamos viendo acá. Lamentablemente lo han tenido que aprender ellos a la mala. Que nosotros a través de sus malos ejemplos, a través de los errores de José y su familia, podamos aprenderlos para nosotros no cometerlos y experimentar un dolor innecesario en nuestros hogares. Así que yo los animo a eso. Luchen por la unidad, por el amor y por el sacrificio mutuo entre hermanos, entre tíos, entre familia, entre primos, entre padres e hijos. Yo creo que eso es algo muy importante y tenemos que dar los pasos de fe para hacerlo. Así que yo los animo, porque estos capítulos han girado en torno a eso. Así que yo los animo a meditar un poco en eso y ponerlo en práctica a partir de hoy. Espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes, ha sido bastante narrativa. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.